Sin duda, una de mis mejores compras de perfumes del 2023 es Oriana de Parfums de Marly. Y pues como tal me di a la tarea de buscar los mejores dupes, los más cercanos para poder usarla día a día con total abandono. Si te gusta este perfil olfativo, quédate conmigo porque estoy segura que va a ser de mucha utilidad para ti. Pues no estaba muerta, andaba de parranda, sí, me les desaparecí casi durante todo el verano, no subí videos más de un mes, porque la verdad estuve con mi familia, quise disfrutar a mi hijo, quise disfrutar un poquito del tiempo de relax sin estar con la presión de grabar, de editar, que no saben mentalmente cómo lo consume a uno eso. Y pues sí, los abandoné durante este mes, pero ya estamos de vuelta y decidí hacerles este video porque estoy segura que les va a ser de muchísima utilidad. Y si eres nuevo en el canal, me presento, mi nombre es Eloisa y en este canal nos encanta hablar de perfumes, de maquillaje, de compras, de productos terminados, de perfumes. Mi gusto en cuanto a perfumes es principalmente florales, pero que tengan un toquecito de vainilla o de ámbar o de alguna fruta o de alguna nota gourmand. Ese tipo de perfumes me encantan, pero que sean básicamente florales. Entonces, si ese es tu gusto, si eso es algo que interesa, ojalá decidas suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos. Les tengo que hacer la reseña completa, pero bueno, aquí tenemos al que inició todo esto y es Oriana de Parfums de Marly. Como sabemos, tiene una nota de malvavisco, de frambuesa, de crema batida. Es un perfume precioso. Me parece que es un perfume súper juvenil, súper femenino, espectacular. O sea, me encanta. Súper girly, coqueto, lindo por donde lo veas. De sus principales, es un floral frutal gourmand de Nathalie Larson. Me encanta, fue amor a primer olfato. Para mí este perfume es un malvavisco de frambuesa, o sea, es lo que yo más siento. Las notas características son naranja mandarina en la salida, bergamota, toronja, y luego en el corazón tenemos flor de naranjo, la frambuesa y el black currant, que son casis, y luego en la base tenemos la crema batida, el malvavisco y el almizcle. Es un perfume súper etéreo, súper esponjoso. En cuanto a duración, a mí me da alrededor de 6 horas, entre 6 y 8 horas. A veces yo creo que ya no lo tengo, pero los demás me lo siguen percibiendo. Yo no tengo grandes problemas con los perfumes, con la duración. La verdad es que no me puedo quejar. Lo tengo aplicado en cada papelito. Ya lo tengo seco porque quiero hacer la comparación de los tres. Como les digo, es súper etéreo, súper femenino. Se siente la nota de malvavisco súper clara. Por cierto, ya les hice un video de perfumes con notas de malvavisco. Por aquí se los voy a poner. Trae mucha información en cuanto a perfumes de malvavisco si te gusta esta nota. Y es precioso, la verdad es que es precioso. Pero me enteré de que Parfums de Marly fue vendido. Entonces el fantasma de la reformulación está acechando a todos los perfumes de Parfums de Marly. Y lo he dejado de usar un poquito porque no quiero que se me acabe. ¿Quién más sufre de este mal? Oriana es un perfume que yo quisiera utilizar a diario, de día, de noche para dormir. Pero tuve que ponerme un freno porque dije, esto me lo voy a acabar en un mes. Y dije, no, esto no puede ser. Entonces me di a la tarea de tratar de encontrar. Y un día que compré algún otro perfumito por ahí, que me llega esta maravilla de Lattafa. La verdad no tengo nada de Lattafa. Dije, a ver, vamos a ver qué me mandaron. Que huelo esto. Y lo primero que vino a mi cabeza fue, se parece mucho a Oriana. Bueno, fui corriendo a olerlo. Y se parece mucho. Mucho. Ahora, idéntico, así idéntico, no es idéntico. Creo que eso lo tenemos que tener claro. Los dupes nunca van a ser una copia al carbón. Si fuera una copia al carbón sería el perfume original y eso no puede ser. Todas las compañías tratan de hacerlo lo más cercano cuando un perfume tiene éxito, pero ninguno es 100% idéntico. Pero es muy parecido. Tiene una salida un poquito diferente. Déjenme les leo las notas del Ansam Gold de Lattafa. Tiene naranja, mandarina y pera en la salida. Ahí tiene ya algo de diferencia con Oriana, que si bien comparten la naranja mandarina, Oriana tiene la bergamota y la toronja y el Ansam Gold tiene la pera. Ese ya le da un toquecito, un punto diferente. Luego en el corazón tiene notas dulces, así nos los dice jazmín y rosa. Oriana no tiene flores.
tiene la frambuesa, el cassis y la flor de naranjo, que yo creo que por eso tiene esa salida tan brillante, tiene una salida súper brillante. Y luego en el secado, frambuesa, vainilla y almizcle. Lo único que comparten en la base es el almizcle y ya, porque Oriana tiene la crema batida y el malvavisco. Pero yo creo que aquí en las notas dulces en Ansam Gold es la nota de malvavisco, porque sigue siendo, no es tan esponjoso como Oriana, pero se le parece bastante. No lo siento tan esponjoso, pero la nota de malvavisco ahí está y la nota de frambuesa ahí está. Entonces, no se siente tan vaporoso como Oriana, pero sí tiene la nota ahí de malvavisco, pero combinada tal vez con una nota como un jarabe de algo, que también pudieran ser las notas dulces. Ansam Gold dura bastante bien en piel. La verdad me lo he puesto varias veces como para dormir, para probar la duración. Y al otro día en la mañana que me despierto huele todavía. Digamos unas 8 horas sí las da. Y es muy cercano. Si bien tiene un puntito ahí diferente, como les digo, no es un clon. Tampoco es que alguien te lo vaya a detectar. Yo cuando lo oí la primera vez dije, Oriana, ¿eres tú? Es la primera impresión que te da. Entonces creo que es bastante cercano, es una muy buena alternativa si lo quieres usar diario así con total abandono, dura bastante bien. La verdad es que la Casa de la Tapa es súper económica. Yo no lo he podido conseguir, no saben, aquí en Canadá lo he buscado en grupos, lo he buscado en todos lados y está agotado. Mi amiga Elena del canal Beauty de Elena, ella ya lo pudo conseguir y me dio el dato de dónde lo consiguió ella, entonces estoy en esas. Pero vienen de Estados Unidos y luego nos castigan con una de impuestos aquí, que la verdad estoy dudando si lo compro en Estados Unidos. Me animo, me la juego, porque a veces crees que no vas a pagar tantos impuestos y cuando llegan te están cobrando a veces hasta más de lo que costó el perfume en impuestos. Entonces estoy así como que, si no me queda opción, tal vez sí lo adquiera ahí, pero es muy buena alternativa. Y ahorita vamos a regresar un poquito al secado y luego nos vamos a ir a otro que andaba en Zara hace unas semanas y vi que sacaron una nueva colección. Por aquí les voy a poner alguna foto de esa colección y se los juro que no había leído nada de eso, andaba nada más curioseando, viendo ropa y los empecé a oler y probé este que se llama Velvet Shadow y me pasó exactamente lo mismo. Dije, Oriana, volvemos al mismo punto. No es una copia al carbón, no lo es. En esta la composición es mucho más sensible, más sencilla. Y por aquí tenemos que en la salida tiene bergamota y naranja mandarina. Es lo mismo que trae Oriana, pero además Oriana trae la toronja. Luego trae jazmín. Oriana no trae flores más que la flor de naranjo. Y en la base tiene el malvavisco. Es lo único que nos declara. Aunque yo siento que también trae el almizcle. No lo declaran, pero yo siento ese punto almizclado también. Y es bastante parecido. Este lo siento un poquito más tenue, pero no puedo decir que no dure tan bien. Este perfume, el de Velvet Shadow de Zara, me dio como 6 horas en piel, unas 12 atomizaciones aproximadamente. Y me gustó muchísimo, o sea, la verdad es que me gustó muchísimo. He estado usándolo bastante, aquí no se nota tal vez bastante, pero acá sí se nota bastante. Lo he estado usando muchísimo más, porque si bien no es una copia al carbón 100%, me calma el ansia viva de querer usar Oriana. Oriana, soy súper honesta, lo uso cuando salgo con mi familia, los fines de semana, que voy a disfrutar la vida, que voy a ser muy feliz, que voy a comer algo rico, que para mi día a día no lo uso, o sea, la verdad, al menos que el antojo sea así demasiado. Para el antojo estoy usando estoy usando otros perfumes con nota de malvavisco, pero la verdad es que este de Zara también me gustó bastante. Ahora, vamos a comprarlos en el secado porque ya los tengo aquí secos, entonces vamos a ver. Oriana, pues sí sigue siendo esa nota de malvavisco de frambuesa, muy afrutado, muy femenino, un toquecito dulce, pero a pesar de que es un floral frutal gourmand, más bien porque es un floral frutal gourmand, me encanta porque no me provoca quererme lamer el brazo, por ejemplo, como pasaría con otros. Ahora, vamos con el Ansam Gold. Tiene un puntito diferente por ahí. Les dije hace rato, como un toque de jarabe, como un punto tal vez con una notita de vainilla que se quiera escurrir por ahí, pero va. Luego tenemos el de Zara, que como que va en medio de los dos. Como que se acerca de repente y como que se aleja. Sí, yo creo que el de Zara es la unión
entre el de Lattafa y Oriana. El de Zara iría en medio. Yo creo que es Oriana, luego el de Zara, luego el de Lattafa, porque el de Lattafa le siento un poquito como jarabe, una cualidad como jarabe que Oriana no tiene. Creo el de Zara me costó, es de 30 mililitros, me costó $20 canadienses. Me pongo alrededor de 12 atomizaciones, me da unas 6 horas más o menos. Creo que es un buen deal. Me calma el ansia, lo uso, lo traigo. Si quieres ver si te va a gustar, yo creo que puedes empezar por aquí. La verdad, súper económico. El de Lattafa, los perfumes de Lattafa también son súper baratos. No sé la presentación de Lattafa si venga en 50 o en 100. Anda alrededor aquí en Canadá como de $40, $38, $40, pero no lo he encontrado. Y la verdad, los perfumes árabes siempre traen súper buena duración. Yo creo que es muy buen deal. Los dos son excelente opción. Lindos, femeninos. Ninguno de los dos. ¿Dónde está el de Ansam Gold? Ninguno de los dos me parece que tenga ese dejo de perfume barato, que de repente sale por ahí unos pachulis bien agrios y cosas así. La verdad es que no. En piel, el de Lattafa huele súper bonito. El de Zara también huele muy bonito. A mi esposo le encantó. Entonces creo que son excelentes opciones. Ojalá se animen a probarlos. Ojalá les sea de utilidad, los puedan conseguir, porque la verdad valen muchísimo la pena. Y bueno, hasta aquí sería el video del día de hoy. Espero que les haya sido de utilidad. Otra cosa, abrí un grupo en Facebook, si quieren platicar por ahí un poquito más, una interacción un poquito más cercana, si quieren comprar algún perfume, quieren alguna opinión o que me quieran preguntar algo. Yo por ahí estoy compartiendo como cositas de mi vida, de mis gatitos, de mis plantas, de cosas nuevas que he comprado, de cosas que he encontrado. Ya todas las cosas que encuentre, por ejemplo, el día que encontré se los fui a poner en el grupo, les dije, hey, este es Oriana para diario. Si quieren ir al grupo, se llama Off Topic. Se los voy a poner en el primer comentado pineado junto con los nombres de los perfumes. Para que estemos en un contacto un poquito más cercano. Y si me quieren seguir en Instagram, por allá subo muchas cositas. Y creo que sería todo. Nos vemos en el próximo video. Bye.